Buenas tardes. Esta tarde en tu programación Salud y Bienestar, en este horario decembrino, vamos a hablar de diarrea aguda infantil. Diarrea aguda infantil. Las causas de la diarrea. ¿Qué es la diarrea? Cuando hablamos de definición, yo siempre digo hay que poner las definiciones que deposiciones mayores de 200 gramos en 24 horas. Cuando yo digo una definición clínica, son deposiciones de consistencia disminuida o aumento en la frecuencia. Pero ¿qué pasa? Fíjate, es una enfermedad que se caracteriza ¿por qué? Por un aumento del número de evacuaciones diarias y una disminución de la consistencia de las heces. Cuando yo digo aumento del número de evacuaciones, me dice la mamá, doctora, el niño tiene diarrea. Y cuando uno le pregunta cuántas veces ha hecho, una sola vez. No, al menos que esa vez haya sido muy fluida, que haya sido por agua. En la consistencia, por lo menos 2, y aumento en la frecuencia. O sea, tiene que cambiar en la consistencia de las heces, tienen que ser fluidas, blandas, muy blandas, y en la frecuencia. Eso es una diarrea mayor de 5, ¿verdad? Por frecuencia. Generalmente hablamos de una diarrea. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que conocer cuál es la causa? Muchísimas. La diarrea puede ser por virus, parásitos, bacterias, antibióticos y alimentos. Los mismos antibióticos, cuando usted ve un paciente que está dándole antibiótico, tiene 4 días y hace una evacuación y le empieza una diarrea, puede ser causa por los antibióticos de tipo medicamentosa. ¿Cuál es la frecuencia en los niños? Según la literatura, la frecuencia generalmente son el 80% virales. Pero ahorita, con tanta patología, con tantos vectores, con tanta mosca, eso, mira, habría que estudiar y personalizar cada paciente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiero que conozca? Conozca primero cuáles son los signos de deshidratación de un paciente. Eso yo te lo puse en la imagen antes de seguir hablando de la diarrea, para que no salgas corriendo al médico a medianoche a llevar un niño si tú conoces los signos de alarma. Ahí te lo estoy colocando, que el niño ya recibió tratamiento del médico, pero tiene estos signos de alarma: boca seca, signos de pliegue, que tú tocas la piel del bebé y te queda, llanto sin lágrimas, el bebé llora y llora y llora y nada que ver, que no hay lágrimas. ¿Cuáles son los tipos de diarrea? Tenemos la diarrea aguda y la diarrea crónica, que no vamos a hablar de ella. La diarrea aguda, ¿cuándo hablamos de que estamos en presencia de una diarrea aguda? Cuando su duración es menor de 4 semanas. ¿Qué pasa? 5% no tiene etiología definida, no sabemos, y el 80%, como te dije, de origen infeccioso. ¿Cuál es la más frecuencia? Yo te dije que el 80% es virus, en una literatura dice que 70%, 20% son bacterias y el otro 10% son parasitarias. Si usted nunca ha desparasitado a su bebé, señora, y vive con diarrea, el bebé va a vivir por causas del parásito, entra en el 10% y el 15% de las drogas. ¿Cuál es el virus que compromete al niño? Incluso es bastante frecuente y bastante delicado, el rotavirus, sobre todo a los lactantes, los niños lactantes. Los rotavirus son la causa de diarrea grave en los niños menores de 5 años. Ocasionan una enfermedad, en gran parte el niño se deshidrata, a veces tenemos que hospitalizar a este bebé. ¿Qué pasa el virus? ¿Cómo es ese virus? Hay los tipo A y los tipo B en lactantes de 24 meses de edad, y va a producir la gastroenteritis con deshidratación. Esta es la diarrea del rotavirus. Aquel niño vomita, aquel niño evacuaciones muy fluidas y demasiado, que el niño a veces incluso hay que hospitalizar. La gran mayoría de los lactantes, la madre se desespera, el médico imagínense, tratar a los niños como pediatra, sobre todo los pediatras, es un trabajo de verdad que yo lo felicito, porque a veces son no solo que trata al paciente, sino papá y mamá. O sea que en vez de tratar a un paciente, tratan 3. Es bastante difícil. Los especialistas, los pediatras, bueno, en el caso mío yo también, porque la especialidad de medicina familiar, tengo la facultad de ver niños, y es bueno, cuando yo tengo que hospitalizar a un niño es algo, bueno, pues calmar la ansiedad de los padres y las madres es más difícil que quitarle la diarrea al muchacho. Fíjense, las causas de las diarrea agudas, las infecciosas, las bacterianas, estos son los gérmenes causales: Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter,
Yersinia, todas estas, las virales, el rotavirus que te dije que es el más frecuente, la parasitaria, podemos tener los protozoarios tipo la Yardia, amibiasis, son protozoarios, y la cristoporidio. Y entre las micóticas tenemos el cándida. Esas son las causas de la diarrea. ¿Qué pasa con las diarreas? Yo aquí no te voy a hablar de fisiopatología, porque si este programa fuera para médicos, yo tuviera que hablar de diarrea secretora, diarrea de ese tipo de patología a nivel intestinal que ocurre. Pero como este es un programa coloquial para el pueblo de Dios, y para el pueblo de Dios y para el pueblo que tampoco conoce de Dios, para ti, para el que Dios puso ahí en la televisión, porque es Dios el instrumento, yo soy el instrumento de Dios, es Dios el que permite estar aquí todos los martes y miércoles contigo en tu canal de bendición. Fíjate, las diarreas inflamatorias son daños en el epitelio sortivo, hay una liberación de citocina, esos son leucotrieno, prostaglandina, una cantidad de hormonas que se liberan en el intestino de tu bebé que va a provocar ¿qué? Fiebre, toda diarrea da fiebre, así sea viral o bacteriana, dolor, incluso pueden tener sangrecitas intestinales de hemorragia digestiva, dependiendo del tipo y la carga de bacteria o virus que tenga ese intestino. Ahí tenemos las causas, tenemos las diarreas secretoras, no te voy a hablar de la fisiopatología, pero yo lo que quiero es que tú sepas que hay un aumento de la secreción activa de líquidos y electrolitos, ahí se pierde mucho potasio, sodio, el bebé se deshidrata, se descompensa, se debilita de una manera tal que dependiendo sobre todo del tipo de diarrea secretora, la causa más frecuente es el cólera. Esto es el que produce la diarrea secretora. El cólera porque son diarreas muy voluminosas, sobre todo si usted vive viajando y anda con sus niñitos y vive comprando, que si en el autobús, cachapa, entonces yo le aconsejo que cuídese de un cólera. Cuídese porque esa es la diarrea del viajero, del que anda por ahí, que si se fue 8 horas en un autobús y está consumiendo alimentos que están contaminados con el vibrión colérico. Tienes que cuidarte, para eso es este programa. Las diarreas de mala absorción, tenemos la alteración a nivel de del transporte, enfermedades de la mucosa del intestino delgado que provocan cambios. Eso es pérdida de peso, eso no nos tiene que ver con la parte infantil. Y las alteraciones de la motilidad del gasto intestinal, como tú lo ves ahí. Entre estas diarreas secretoras, como ya te lo dije, era el vibrión colérico, ¿verdad? Es la más frecuente. Ahí tú ves el niñito, causas de que el niño tenga diarrea. Si tu niñito ya tiene 7 años, está yendo solito al baño, se está limpiando y tú te descuidas y el niñito va y consume, no se lava las manos adecuadamente, por supuesto se va a infectar la mucosa intestinal con todas las manos sucias, más si no tienes el cuidado de lavar los alimentos. Mira cómo va a tener la mucosa, así como lo estás viendo en pantalla. Todas esas bacterias van a llegar al estómago de ese bebé y al intestino de ese bebé. ¿Qué pasa? Como tú estás viendo, esas son las imágenes de la diarrea secretora y como te lo dije, otras causas de diarrea son las no infecciosas, cuando no es una bacteria, sino de tipo alimentaria. Los bebés les da mucha diarrea, sobre todo la sobrealimentación, cuando hacen transgresiones dietéticas. Si tu bebé tiene un lazo de hasta 6 meses y tú empiezas a darle al bebé que si leche completa, que si le empiezas a dar todo este tipo de alimentación, por supuesto que el bebé va a tener una diarrea que no es infecciosa, sino una transgresión dietética, porque no debe tomar leche completa, sino cuando lo diga el médico. Y son muchas las madres que enferman ese pobre intestino de bebé. ¿Por qué? Porque la leche completa tiene grasa, tiene una cantidad de contenido que esa mucosa intestinal no puede digerir, y aquel pobre bebé se va a desangrar y a tener evacuación en aquel intestino, porque hasta sangre, porque el intestino se inflama de tal manera que va a producir una diarrea. Existen también las reacciones alérgicas por intolerancia a la leche vaca, a los hidratos de carbono. Esta es muy frecuente en los lactantes, y como te dije ya, las medicamentosas y las psicógenas, que vamos a hablar ahorita en instantes comerciales. Ya regresamos con este interesante tema de diarrea, no te separes. Que Dios me los bendiga. Le habla el pastor Carlos Luis Hidalgo, del Centro Evangelístico Internacional Avivamiento Sin Fronteras. En estos tiempos donde el país se encuentra preocupado, ¿qué irá a hacer de mañana? Te invito a tener paz y tranquilidad,
ya que nuestro Señor Jesucristo dice, confía que yo he vencido. Entonces, tenga fe en Dios y busque en el momento de la paz el centro de tu emoción, que es Cristo Jesús. El tiempo es ahora. Dios te bendiga y recuerda, Cristo es la solución de todos nuestros problemas. La palabra que bendice. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy José Ordóñez. Les tengo una invitación muy especial aquí en La Palabra que Bendice. Dios les bendiga. Tenía que ser por NCTV. Comparta la exposición de la palabra de Dios para renovar el espíritu, para cambiar de forma de pensar, para seguir el camino de Dios. Este y todos los lunes con el apóstol Tirso Morales. Tenía que ser por la señal que te conecta con Dios. Continuamos con este interesante tema de las diarreas infantiles. Fíjate, esta es muy importante, las causas psicógenas. Las causas psicógenas, hay niñitos cuando ven peleando mamá, papá, cuando tienen problemas emocionales, que no quieren ir a la escuela, que no quieren estudiar. Aquel muchachito hace un entorno social, sobre todo el niño preescolar, y le puede causar una diarrea. Imagínate el peligro de que tu bebé esté bien psicológicamente, porque las enfermedades psicóticas son muchas. ¿Entendiste? Bueno, es importante. Fíjate en la epidemiología como hablamos. Tenemos cómo llega al organismo esta bacteria. Yo te lo dije, hay una ruta fecal oral. El niño, si va al baño o la fruta no la lavas bien, el niño va a tener diarrea. ¿Quiénes la propagan? De hombre a hombre, persona a persona, ahí como lo está viendo, o de animal, la zoonosis, la salmonellosis, algunas parasitosis, también es la causa de infección. ¿Y cómo se produce el contagio? Puede ser, como lo dice en pantalla, directa a través de las manos sucias, agua, alimento y todas esas cosas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si son los factores del huésped, si tú tienes mucha acidez gástrica, vas a originar la diarrea, tu peristaltismo intestinal, la flora intestinal, factores de ambiente, si es agua, higiene, excreta, todas estas cosas pueden hacer que ese mecanismo defensivo de tu intestino, tu acidez gástrica, tu motilidad intestinal, tu gel mucoso, tu flora intestinal, si esos tienen un problema, vas a originar diarreas infantiles. Mira ese bebé, mira cómo está ese bebé. Ese bebé tiene fiebre, tiene dolor abdominal, tiene necesidad de evacuar, va al baño. Esta es causa muy frecuente de que los bebés falten al colegio. Muy frecuente. ¿Por qué? Porque el niño se va a deshidratar y va a tener mucho dolor. La preocupación de toda madre, y no solo de madre, sino del médico, es la deshidratación. Por deshidratación los pacientes se mueren. Si usted se deja a su bebé que ha vomitado 5 veces, sobre todo los niños, se enferman rápidamente, de 5 veces ya están deshidratados. Si tiene 5 evacuaciones o 6, los lactantes, más 5 vómitos, rápidamente ese bebé hay que abordarlo. ¿Para qué? Para darle los fluidos que han fallado. Fíjese algo, ahí tiene las imágenes donde ves un pediatría, lo que se hace, su rehidratación oral. Generalmente tienes que ser evaluado por un médico que es el que va a dar la indicación. ¿Qué pasa? Tienes que conocer los signos de alarma. Ojos hundidos, si tú ves que tu hijo tiene el ojo hundido, las manos y pies se sienten frías, sufre mareo, se desmaya, está soñoliento, si su bebé la fontanelita, tú la tocas y está hundida, tú la tocas y está deprimida, él puede tener signo de alarma. ¿Qué debo hacer si tu hijo presenta estos signos de deshidratación? Por supuestamente no puedes inventar. Llévalo inmediatamente al médico. ¿Para qué? Para que dé el abordaje necesario para la diarrea. Ahí tienes las imágenes, ahí tienes los estados de deshidratación leve, grave, moderado, léelos. ¿Qué hay que hacer? Estudios de las imágenes. Este paciente tiene que estudiarse lo que es el examen coprocultivo. ¿Cómo sabemos que es un rotavirus? Tenemos que hacer un coprocultivo. Porque si tú dices, ay doctora, tiene diarrea, le hicimos el examen de ese nada más, con examen de ese solamente no se va a hacer el diagnóstico.
Ese es un niño que hay que abordarle para descartar un rotavirus, hay que hacerle un coprocultivo, hay que hacer serología específica del material fecal, estudios virológicos del material fecal, examen de sangre. ¿Cómo prevenir su aparición? Por supuesto, un niño que se le prolonga la lactancia materna, un lactante, por supuesto vamos a prevenir la transgresión dietética. Mantener las manos limpias, lavarse bien todos los utensilios. A veces decimos, doctora, yo le lavo bien todo, y cuando tú ves la casa, el biberón lo deja destapado, si se le coloca o se le para un vector, una mosca, ahí va a haber una diarrea. Lavar bien la fruta y todo lo que yo te acabo de decir. Fíjate algo, esto es importante, pero más importante es cómo te sientes tú hoy, cómo te sientes tú contigo mismo, cómo está tu alma, porque tú eres el que sabe. El silencio de tu alma se esconde en los más bellos secretos de tu corazón o los más horribles sufrimientos de tu corazón. Ese silencio, entre ruidos y prisas del silencio, puede ser el mejor arma del que dispones para acercarte a Dios y a ti mismo. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes cuando tú estás lavando los platos? Tú disfrutas de eso, tú empiezas a hablar contigo mismo cuando te ves al espejo, al respirar. ¿Cómo te sientes contigo? ¿Te sientes en esta época que tú has tenido el apoyo de Dios? Yo quiero decirte estas imágenes, te dejé de reflexión, porque yo necesito que tú busques de Dios. Yo necesito que tú busques profundamente ese Dios maravilloso dentro de ti, que te está llamando, que te está diciendo, mira, aquí estoy yo te quiero ayudar, yo te quiero ayudar, Dios siempre te quiere ayudar. Él es el único que conoce tu corazón y es el único que te puede ayudar a tu problema. Él quiere levantarte, Él quiere que salgas adelante, Él quiere que si te sientes muy mal, frustrado, te sientes cansado, dale todas tus cargas a Dios para que tú veas cómo Él mejora tu problema. Fíjate, siempre tienes que ser uno solo con Dios. Siempre Dios te considera bienvenido a su casa. Búscalo. Yo te invito a que busques de Dios. Dios es un ser maravilloso que cuando lo conoces te enamoras de Él, que vives leyendo la palabra, que vives buscando dónde ir a recibir palabra de Dios, porque una vez que el Espíritu Santo mora en ti, nunca más te abandonará y cambiará tu vida. Te invito a que lo conozcas, a que lo busques. Es una reflexión que yo te dejo hoy. Si tu alma tiene una soledad muy grande, si tu corazón está solo, Él es el único que puede ayudarte. Búscalo. Ahí están los números. ¿Quieres saber de Dios? Ahí están los números. ¿Quieres congregarte en nuestra iglesia, donde sea, donde Dios te ministra? Ahí están los números. Llámanos para ayudarte y para orar por ti, porque ya Dios te escogió, porque Él dio la sangre para salvarte y para llevarte a una vida de bendición y sobre todo una vida eterna en Cristo Jesús. Te invito a que lo conozcas y a que busques de Él, porque ya Él te buscó a ti, sentándote ahí, viendo esta programación, que es un nivel espiritual, porque aquí el principal autor de este canal y de esta programación Salud y Bienestar es Jesucristo, que me tiene aquí dando palabra, que Él me ponga en mi boca para ti. Amigo, me despido esta tarde. Acuérdate, si te perdiste programaciones en YouTube, búscalo, pon doctora Elvia de Pinto y allí están todas las que han pasado. Algunas oportunidades se repiten, riñones, vesícula, todo lo que tú necesitas. Búscalo en YouTube, inscríbete ahí y estaremos en contacto contigo. Si quieres que yo te dé una consulta médica, ya están los números, llámanos, estamos a la orden para bendecirte, a ti, a tu esposo, a tu casa, a tus hijos.